ramo de salud toma, valiente ser. Tres palabritas solas yo aprendí muy bien. Dios es amor, puedes aprenderlas tú también. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, unidos Samuel, unidos de Reyes, unidos de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más en este primer día de la semana. Hemos iniciado ya el mes de mayo, ya hoy es 3 y estamos agradecidos con Dios que continúa este año 2020. Acabamos de terminar el mes de abril y también estoy agradecido porque el Señor nos ha dado un año más de vida, así que gracias por aquellos que nos han dado algunas salutaciones este viernes pasado. Bueno, nosotros sabemos que en cada país latinoamericano se celebra iniciando el mes, el Día del Trabajador. Solamente acá en Estados Unidos, en este lado, es en el mes de septiembre, pero sin embargo doy gracias por aquellos que se han acordado acá de la congregación y también algunos familiares que están en nuestro país y otros en otras partes del mundo que son familiares en la fe, principalmente, que ellos también nos han enviado saludos. Y hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por tenernos en oración y también de paso agradecido por la familia que Dios nos ha dado. Estamos bien todos de salud, sin embargo ellos también han sido un testimonio y un canal de bendición hacia nuestras vidas en la manera que pasamos ese día agradecidos con el Señor. Y bueno, ya que estamos mencionando esto, también saludamos a aquellos hermanos y algunos adolescentes de nuestra congregación que han cumplido años también el mismo día, comenzando el primero de este mes de mayo. Esperamos en el Señor que el Señor les siga dando más años de vida. Como dice ahí tercera de Juan, versículo 2, que así como prospera tu alma, prospere también tu salud. Ahí el apóstol Juan le escribe a Gallo y bueno, es el deseo a cada uno de los que van a estar también en lo que va de mayo, cumplir años, que el Señor les siga ayudando a ustedes también, hermanos. Y bueno, hermanos, estamos en esta mañana, gracias a Dios ya tenemos una semana que se está reabriendo el estado donde nosotros estamos acá en Georgia y bueno, pronto, queridos, estaremos volviendo a las reuniones habituales que realmente extrañamos y bueno, estamos en preparativo con los hermanos que son líderes en la congregación y también tomando las precauciones, y gracias por aquellos que han orado por la congregación. Estamos pronto a poder reunirnos normalmente con todas las normas y regulaciones que requiere.
así que pronto va a ser, seguramente ya en lo que va de este mayo, estemos atentos. Sin embargo, vamos a seguir saliendo en línea como lo estamos haciendo en los mismos horarios, solamente que ya con un grupo de creyentes, de hermanos en la fe reunidos. Sin embargo, aquellos que nos siguen, por favor tengan en cuenta nuestros horarios. Esta tarde estaremos ya a partir de las 6 de la tarde, hoy domingo a la tarde, y también si ustedes se han suscrito, le animamos a que se suscriban al canal el jueves a las 7:30 de la tarde, y también aquellos que han unido a la página de Facebook, le animamos a que también le den en la parte donde está la mano para que puedan ser seguidores, y le anticipamos cuando salimos en las reuniones acá en línea, o también cuando estemos con todos los hermanos en la fe acá y también en nuestro canal de la iglesia, para que se sigan suscribiendo a aquellos que no lo hacen y que lo hacen cuando son avisados de este medio, pero les animo que se suscriban en el lado de la campanita, por favor. Y bueno, las cartas misioneras se siguen leyendo. Hemos agradecido el jueves, hemos mencionado a varios misioneros de los que apoyamos en nuestra congregación a través de WhatsApp. Se envían las cartas misioneras, así que pronto lo vamos a leer públicamente, pero la están recibiendo nuestros hermanos en la congregación. Seguimos apoyándolos y gracias por aquellos que están apoyando, ¿no? Entonces a los misioneros síganlo haciendo de la manera que lo han hecho, que el Señor les siga proveyendo, y también aquellos que no apoyan a misiones, seguramente también oramos por ellos, por los misioneros, y también aquellos que están ofrendando. Hay medios de hacerlo, tenemos una aplicación, la puede bajar gratuitamente al teléfono, o también puede enviar ese donativo, esa ofrenda que Dios ha puesto en su corazón a la dirección de la congregación. Y bueno, vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana. Para aquellos que se están conectando, bienvenidos hermanos a la escuela bíblica del domingo en la mañana. Gracias por acompañarnos, y cualquier comentario nos ponen ahí por favor mientras nos están mirando, sea al estudio bíblico, o si hay motivo de oración también lo puede enviar. Entonces vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de San Lucas capítulo 21. Yo sé que algunos están tal vez en la sala de su casa, en el living, o otros están ahí en un lugar más cómodo, dependiendo, pero les animamos a que agarren sus Biblias, y vamos a tener este pasaje bíblico, y después vamos a ir al trono de la gracia orando por este tiempo que vamos a estar en la palabra de Dios. Dice el capítulo 21, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Versículo 3, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Versículo 4, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y añada bendición a otras lecturas que veremos en el estudio bíblico. Vamos a ir al trono de la gracia y estar orando por las autoridades, por el gobierno, orando por aquellos que también están predicando su palabra, sean ancianos, pastores, o también evangelistas y misioneros a través del mundo, y orando unos por otros, por los hermanos. Tenemos una lista de oración. Vamos a tomar este tiempo para irnos al trono de la gracia y orar también por aquellos que están conectados por primera vez, o que de alguna manera nos están siguiendo a través de este medio. El Señor les bendiga. Vamos a ir al trono de la gracia. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor amado, en esta mañana de este día domingo te damos gracias por un día más de vida, y también gracias por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos en esta reunión del domingo en la mañana en la escuela bíblica. Gracias Señor, porque hemos comenzado este mes de mayo con tu aliento, con tu fuerza, con tu fortaleza espiritual. Y Padre amado, te damos la gloria y la honra, porque yo sé que hace más de 2000 años atrás
el Señor Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, derramó sangre preciosa carmesí y al tercer día resucitó de los muertos, y Él hoy es nuestro abogado, nuestro intercesor, está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser nuestro abogado y redentor. Te adoramos y te bendecimos. Y en este momento nos dirigimos al trono de la gracia para interceder también por otros. Te pedimos por aquellos que están en eminencia, las autoridades, también aquellos que están en hospitales, están recuperándose también no solamente del COVID-19, pero otros que están pasando también pruebas y aflicciones y que han mandado sus motivos y oraciones. Te damos gracias porque algunos sean recuperados. Sigue obrando en el resto de este mes, que nos ayude a saber de otros que están avanzando espiritualmente. También te pedimos por nuestros amados hermanos en la congregación, algunos que les ha dado un año más de vida. Te damos gracias por ellos, chicos y jóvenes, y también igualmente te rogamos por aquellos que es la primera vez que están escuchando tu palabra, que al finalizar este estudio bíblico, esta enseñanza, este mensaje, puedan abrir sus corazones y hacer la obra por tu Espíritu Santo y su palabra, y que puedan pasar de muerte a vida, Señor. Ayúdanos a nosotros a compartir tu palabra en el poder de su fuerza, y que usted sea glorificado en toda esta reunión de escuela bíblica. Te pedimos todo esto humildemente. Ayúdanos, Señor, y bendice hasta el final. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos y la gracia le damos. Amén. Y bueno, hemos estado orando brevemente y vamos a continuar en el tiempo de la exposición bíblica. Entonces estamos en Lucas capítulo 21, en el versículo 1, mirando el contexto. Nosotros podemos tener ciertas observaciones en el capítulo 20, versículo 45, donde el Señor, empieza a expresar cosas acerca de aquellos religiosos, cómo se manejaban ellos, los escribas. Y en el versículo 47 termina: y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, dice, mayor condenación. Entonces, mirando en cómo se va desarrollando la situación, vemos que el Señor está mostrando a través de este pasaje, y bueno, también si puede ver Mateo capítulo 23, el Señor pronuncia su quinto discurso o mensaje, y justamente en el templo, ¿no? Y estos 7 ayes se encuentran en Mateo capítulo 23, o sea, haciendo una comparación con Lucas capítulo 21, de cómo se dan estas circunstancias donde el Señor se presenta en el templo. Entonces, mirándolo de una manera así temática, hay 2 sentidos acá. En primer lugar, de Lucas capítulo 20, podemos ver que Él expone algo muy importante de las personas que ahora mismo va después a enseñar en base a eso, y vamos a llegar a entender el capítulo 21 donde hemos leído en esta mañana. Expone la hipocresía de los escribas en el versículo 45 al 47, o sea, Jesús procede a revelar también la sinceridad de cierta viuda, que vamos a empezar a ver en el capítulo 21, y que también en el versículo 47 habla de que los religiosos van y visitan a estas viudas. También pone acá el contraste de la religión genuina, pero también de la religión fingida. Siempre va a haber eso, aquel que es verdadero y aquel que es falso, y en este caso la fingida de parte de los intérpretes de la ley. Acordémonos que la ley eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco que se llama, y también a través del tiempo agregaron más leyes ellos, que hacía que impedía llegar a tener esa interpretación correcta, y las tradiciones, las costumbres predominaban en aquellos días. Y en segundo lugar, lo que podemos ver también es algo que el Señor quiere recalcar de mucha importancia, es que en el versículo 47 de Lucas capítulo 20, donde estamos, Él quiere denunciar a los escribas de que ellos devoran, ¿no?, las casas de las viudas. O sea, en otras palabras, están aprovechándose de estas mujeres que, inclusive, si usted escucha los
los mensajes que hemos estado dando anteriormente. Estos días estuvimos hablando de las viudas y eran viudas que realmente dependían de Dios, no tenían recursos completamente en aquellos días que pudieran depender de alguien, sino solamente de Dios. Entonces ahora vemos cómo con su propio ejemplo muestra cómo deben ser tratadas esas viudas, y vemos acá la relación entre las viudas, pero en este caso, comenzando el capítulo 21, y en el versículo 2, si usted observa, dice, y vio también una viuda, pero que esta viuda, según este versículo, era una viuda pobre. No era solamente una viuda, sino que el énfasis que era una viuda pobre. Y bueno, había viudas en Israel en aquellos días que habían perdido sus esposos, ya eran mayores de edad. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor quiere recalcar ahora, comenzando el capítulo 21, es que no pasemos por alto de estas mujeres viudas, porque tiene que muchas veces haber sido intencionada la actitud que estaban haciendo estos hombres religiosos al despojar, al aprovecharse de esas viudas, según el versículo 47. Entonces, uno debe ayudar y consolar en este caso a las viudas, y cuando sea posible uno debe presentar como ejemplo, en este caso según la palabra de Dios, como lo miramos en esta mañana. Entonces, volviendo al capítulo 21, dijimos que el Señor había dado discursos ya grandes en el templo, y que ya iba a ser después del quinto discurso, era el último, ya antes de que Él tuviera que ir a morir a la cruz del Calvario. Entonces, acá dice la palabra de Dios, levantando los ojos, vio a los ricos, ya el Señor estaba en el templo, entonces era el último día en que estaba en el templo, y se detuvo, en este caso el Señor, a mirar las ofrendas. Y como dijimos, de una mujer, de una señora pobre, que echaba en esas alcancías 2 moneditas de cobre, ¿no? 2 moneditas de cobre que tal vez en esos momentos, ya vamos a hablar del valor, que podía haberse ella quedado con una, pero sin embargo dio las 2, y lo vamos a ver. También no nos olvidemos que donde el Señor se encontraba era el templo, el templo de la fe judía. Acordémonos que el templo de Jerusalén era una de las edificaciones de mayor gloria en aquellos días, y siempre lo fue para la nación de Israel. También era de mayor riqueza y también de mayor esplendor de la antigüedad, tanto que parecía tan imponente, digamos, e indestructible para los judíos que profesaban, porque ellos creían que Dios los protegería siempre por tener ese templo, ¿no? Entonces se lo consideraba como una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 13, en nuestras Biblias, vamos a dar tiempo a aquellos que están buscando, Marcos capítulo 13, y el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Entonces acordémonos que el Señor había andado con sus discípulos dando los discursos, predicando la palabra, y entonces en uno de esos días que fue al templo, llamó la atención a sus discípulos, mira qué piedras y qué edificios. Estamos ahí en Marcos capítulo 13, versículo 1. Entonces esta edificación que usted está viendo, donde el Señor está en esos momentos ahí en Jerusalén, era una edificación que fue iniciada por Herodes el Grande alrededor de los 20 antes de Cristo. O sea, antes que el Señor naciera, pues sabemos que Dios ya existió antes, pero Dios permitió, el Padre Eterno, en su soberanía, en su plan eterno, de que Cristo naciera a través de una mujer, y damos gracias a Dios que Él siempre existió. Él es el yo soy, Él es el pastor, Él es el Dios encarnado. Entonces, vemos acá que el templo entonces era de una estructura hermosa, no era cualquier edificio, no era cualquier construcción, estaba tan embellecida, con muchos adornos, y no adornos que no significaba que no fuera de calidad eso,
porque vamos a hablar al final de que el templo también que Dios usó para la primera construcción que Dios usó Salomón, usó materiales de mucha calidad. Pero lo que quiero decir, el templo donde el Señor fue construido por Herodes el Grande, estaba tan embellecido y tan costoso que una viuda pobre jamás podría dar, o sea, para poder participar en eso que se había hecho. Y los discípulos le mencionaron esto a Jesús, pero nuestro Señor en este caso no se impresionó por lo que él estaba viendo, porque miramos en el versículo 1 que él levantando los ojos. Si notas algo es interesante, que esta expresión es muy similar a cuando miramos hace poquito de Zaqueo, que cuando él subió al árbol, el Señor al caminar, su mirada fue dirigida hacia Zaqueo. Y en este caso, el Señor estaba en un momento tratando de enseñar algo a sus discípulos y justamente estaba mirando lo que estaba pasando. Entonces, Él les dijo que llegaría el día, si usted va a Lucas 21 y el versículo 5, y algunos que hablaban del templo estaba adornado de hermosas piedras. Ahí se nota lo que resaltaba ese lugar, ¿no? Y esas ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces vemos acá que Él les dijo claramente que llegaría el día cuando este hermoso templo judío sería demolido, sería destruido. Y vamos a hablar también al final de eso. Pero también no solamente eso, sino que también Jesús estaba evaluando, en este caso al poner la mirada, levantando, dice, los ojos, vio a los ricos. O sea, lo que el Señor estaba evaluando no era la suma, acá cuando vemos en este pasaje, lo que importa más es el corazón del dador. Y eso es lo que va a enseñar en esta mañana. El hermano Ernesto Trencher sabe que a través de la historia, la palabra de Dios habla en el Evangelio según San Mateo 19:16. Este pasaje también se encuentra en Lucas y en Marcos, y es donde un joven se acercó al Señor, llegó joven, llegó de una manera bien apresurada, llegó rápido, se inclinó a Él, se arrodilló, y la cosa que cuando Él llegó, esta pregunta le hizo al Señor Jesús: ¿qué cosa buena más he de realizar para poseer la vida eterna? Esa fue la pregunta del joven rico. Y el hermano Ernesto Trencher decía esto: ninguno de ellos puede saber nunca si ha cumplido bastante o si queda algo más que realizar. En otras palabras, el joven rico, él estaba haciendo cosas buenas y quería agregar algo más para tener verdaderamente la vida eterna. Entonces el hermano Trencher dice esto: es la religión de Caín. Acuérdate que Caín fue el primer hijo de Adán. Tuvo 2 hijos, claro, pero estamos hablando de aquel hijo que después atentó contra su hermano. Y dice ahí que Caín, de aquellos que quieren dar algo a Dios sin someterse para recibir el don de Dios, o se obra con el fin de ganar un salario incierto, o se descansa por la fe en Cristo y en su obra. Y sabemos que este joven rico, el Señor le dijo claramente qué le hacía falta a él. Y bueno, justamente lo que el Señor le dijo le causó tristeza, porque muchas veces hay personas que buscan una respuesta a su manera, pero Dios quiere darte una respuesta para tu bien, querido amigo, y como este joven rico. O sea, en otras palabras, tenía la oportunidad frente a aquel que podía salvarle, dejar, como dice el hermano Trencher acá, de aquel que quiere continuamente ganar un salario incierto, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, él termina, o se descansa por la fe en Cristo y en su obra. Entonces, vemos acá que estos ricos que estaban acá, que eran religiosos, muchos de ellos daban de la abundancia. En el versículo 1, ya miramos que el Señor levantó los ojos y vio a los ricos mirándolo. Él se había sentado, el Señor Jesús, delante del arca de la ofrenda. Si usted nota en Marcos capítulo 12, versículo 41, vamos para ahí.
Marcos capítulo 12, versículo 41, estando Jesús sentado, vemos ahí la postura en la que el Señor estaba, delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban, ¿qué dice? Mucho. Entonces, sabemos que el Señor había viajado por muchos lugares predicando, dando sus discursos. Entonces, probablemente más que seguro que el Señor aquí estaba descansando, porque había continuado enseñando por largo tiempo y de pie en el patio del templo. Si usted nota acá en Marcos capítulo 11, estuvimos recién en Marcos capítulo 12, dice la palabra del Señor en el versículo 27. Marcos capítulo 11, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Entonces vemos que como todos los discípulos y él mismo se llegó también a cansar físicamente, entonces ahora él está sentado ahí mirando. Y dice mirando, volvamos al versículo 1 de Lucas 21, el Señor mirando vio, como dijimos hace rato, como en el caso de Zaqueo, no de un modo, bueno, qué casualidad, no, él tenía un propósito. ¿Y qué estaba haciendo acá el Señor si seguimos adelante? Jesús estaba dando validación a una viuda pobre, como dijimos al principio, en contra no solo de los ricos, porque los ricos son los que están llegando ahí para dar de aquella abundancia y también a la vez de las sobras, sino que sobre todo de aquellos también que creyéndose sabios. ¿Y quién eran los que se creían sabios? Si usted nota el contexto que leímos al principio, eran aquellos hombres religiosos, escribas, fariseos, que explotaban sumiéndose en la pobreza, en este caso de estas viudas pobres, y también de la ignorancia. Entonces, y esto eran los escribas. Por eso acá, por favor, acá Lucas capítulo 11, versículo 52, por favor, dice la palabra: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Note la expresión, habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedís. Entonces, si se dan cuenta, como dijimos al principio, las tradiciones y las costumbres, y en toda religión hay en nuestros días eso. Llámale religión católica, llámale religión mormona, llámale religión testigo, o aún también en cualquier grupo donde las personas muchas veces dan énfasis a aquellas prácticas que no llegan a mostrar justamente quién es Jesucristo, el Salvador y Señor. Entonces, en aquellos días se aprovechaban de la ignorancia. Y en el capítulo 20, por favor, también de Lucas, en el versículo 47, miramos que estas viudas eran visitadas y estos hombres devoraban, dice, las casas. Entonces los escribas estaban dispuestos, en otras palabras, a sacrificar a las viudas y sus pocas posesiones, mientras que las viudas estaban dispuestas a sacrificarse a sí mismas por amor a Dios. Qué maravilloso es eso, digamos, cómo estas mujeres estaban, y vamos a ver cómo esta mujer viuda siendo pobre, y en realidad la mayoría de las viudas eran en sí pobres, pero Jesús quiere asegurarse cuando estamos mirando esto, lo que sucede, y marcar que aquella mujer es, además de ser viuda, una viuda pobre. Entonces, como dije hace un momentito, las viudas en aquellos días eran extremadamente pobres, tristes y aún dependientes. Estas mujeres, aún en aquellos días, en aquellos países, también había hombres pobres que también no tenían esos recursos. Entonces la expresión es casi como un proverbio, podríamos decir acá, cuando estamos mirando, que hace referencia a alguien que le va muy mal y que difícilmente puede contribuir algo por la causa benéfica. Entonces, cuando hace rato hablamos de la construcción del templo, seguramente estas viudas no podían dar una contribución benéfica, pero sin embargo, como dijimos, aprovechaban estos religiosos la ignorancia y todo lo que pudiera suceder para que estos ricos fueran sobresaltados
manifestados como que eran cosas grandes que hacían ellos, y vemos claramente que no es así. El Señor va a enseñar. Volviendo al capítulo 21, versículo 1, dice que el Señor miraba ¿a quién? A los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estos ricos es como el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Lo leímos hace un rato ahí en Marcos capítulo 12, versículo 41. Algunos de estos ricos echaban grandes sumas, no eran sumas pequeñas. Sin embargo, el problema, más allá de que ellos dieran esas grandes cantidades, también los que administraban ahí en el templo o los que eran religiosos no lo administraban de una manera correcta. Entonces, es decir, que las cajas puestas en uno de los atrios del templo para recibir esas ofrendas que traían estos ricos eran para su mantenimiento. ¿Cómo podemos saber esto? Mire conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Estamos ahí en 2 de Reyes capítulo 12, versículo 9. Y si nos dirigimos a San Juan también, el Evangelio según San Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces, estamos mirando acá claramente que ahí lo hacían a esas ofrendas que traían. Entonces, el templo mismo ostentaba una enorme riqueza. Por eso, en el versículo 5, volviendo de Lucas 21, los discípulos les llamó la atención esos adornos de tantas hermosuras, de hermosas piedras, justamente por esas ofrendas votivas. Entonces vemos también que estos funcionarios, estos ricos, malversaban aún los fondos entregados, porque vemos que los religiosos aprovechaban de lo que ellos daban. Por cierto, no hay nada de malo en dar, ¿sí? Porque es maravilloso tener el privilegio de dar. Pero no obstante, Jesús está evaluando acá, si usted nota, en el versículo 1, no era la suma lo que es más importante, sino el corazón del dador, como dijimos al principio. O sea, vemos que ellos estaban dando esas grandes abundancias, pero no lo estaban haciendo como debería ser un corazón de dador. Y nosotros sabemos que en nuestros días la pobreza siempre ha existido, a través de los siglos. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de la historia. Dice que la lluvia cae sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos, sobre justos e impíos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En nuestros días también, más allá de nuestras situaciones que vivimos en nuestras circunstancias actuales, como en aquellos días, o como esta viuda que estaba pasando en una situación tan fuerte, también nosotros estamos en crisis, ¿no? Sin embargo, Dios le agrada la fidelidad, pero una fidelidad, digamos, con un verdadero corazón de dador. Y lo vamos a aprender en esta mañana, y es lo que estamos mirando. En el versículo 2 vemos también que vio también una viuda muy pobre. Ya hemos visto cómo eran esas viudas en aquellos días. Y que ella había echado, ¿cuánto? 2 blancas. Ahí dice el versículo 2 blancas. Hace un ratito nosotros leímos Marcos, ¿no? En el capítulo 12. Y para asegurar, digamos, lo que estamos mirando, dice en el versículo 42 nuevamente. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancos. O sea, dice un cuadrante. Ahí aclara. O sea que esta moneda era una moneda judía de aquellos días, era la más pequeña. O sea, dice acá que depositó 2 blancas, o sea, cuyo valor no sobrepasaba ni un octavo de centavo de dólar. Entonces estamos mirando en el versículo 2,
Si usted hace una comparación también en el capítulo 12 de Lucas, ahora, pero versículo 59, por favor, dice, te digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado aún la última blanca. Entonces, si se da cuenta, la blanca era una moneda que era, entre todas las monedas de aquellos días, la moneda de menos valor. Y esta viuda que estamos viendo acá, probablemente ignoraba la mayordomía equivocada. Y cuando hablamos equivocada es porque quienes administraban esas ofrendas y esas grandes cantidades que entraban de los ricos eran los religiosos. Y en esos momentos, hasta ella, en medio del dolor, aquellos administradores eran infieles. Estamos hablando de los religiosos, de aquellos que recibían. Vamos a ir al capítulo 19 también, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y le dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas y les dijo, negocia entre tanto que venga. Si usted lee esta parábola, entonces está hablando de aquellos que habían recibido una cierta cantidad de minas y vemos que la habían duplicado, ¿no? Si usted ve hasta el versículo 27. Pero sin embargo, digamos, una de las cosas que nosotros podemos ver es que hubo uno de ellos que fue infiel, pero sin embargo hubo algunos que sí eran fieles. Pero las ofrendas, como vemos acá, a pesar de que había administradores infieles en aquellos días, vemos que, sin embargo, esta mujer, ella era fiel, ¿no? Y toda la ofrenda que ella tenía, lo dio. Ahora, un hermano en la historia del cristianismo decía así, Bengel decía, ella podía haberse guardado una. Y sí, porque pudiera decir, bueno, con una puedo hacer algo, doy la otra. Pero sin embargo, la pregunta sería, diremos que ella podría haberse quedado, ¿no? Al menos con una de esas pequeñas, esas monedas delgadas de cobre, pero no, ella dio directamente las dos. Entonces en esta mañana estamos aprendiendo que cuando ella hizo eso en realidad, sabiendo que Dios no le fallaría, no le haría faltar, ella lo sacrificó todo. Y hermanos, en nuestras circunstancias, en nuestros días, estamos pasando situaciones difíciles también, donde muchos han perdido el trabajo, otros por la salud no han podido recurrir a sus trabajos, otros negocios se han parado a través de esta circunstancia. Pero Dios está en el trono y Él no nos falla. Ahora el Señor no nos va a requerir algo que no nos da. Esta viuda sabía que la provisión venía del Señor. Entonces, estas dos monedas representan todo lo que ella tenía para vivir. Es lo que usted se da cuenta en el versículo 2. ¿Qué lección nosotros estamos aprendiendo en esta mañana? Que ella nos está enseñando que de ese total, ella entregó a Dios y también a su causa. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo está tu entrega a Dios? Dios no solamente nos da la provisión del dinero, Dios nos da la fuerza, nos da los talentos. Y sin embargo, digamos, esas son cosas que debemos ser buenos administradores fieles. Ahora, sabemos que en aquellos días había gente que estaba mal administrando. Pero sin embargo, esta mujer entendía lo que era ser fiel a Dios. En el versículo 3, continuemos, dice, y dijo, en verdad os digo, o sea que el Señor andaba con sus discípulos y le dice, ahora yo les quiero enseñar algo a ustedes de una manera bien particular. Decía el hermano Winston Churchill, decía esto, no ganamos la vida por lo que conseguimos, pero realizamos la vida por lo que damos. No ganamos la vida por lo que conseguimos. Y vivimos en un mundo tan egoísta, ¿no?, que queremos ganar todo. Pero él terminaba diciendo, este hermano, pero realizamos la vida por lo que damos. Y el Señor ahora, aquí en el versículo 3, si usted nota algo, se dirige a sus discípulos, a los cuales él había llamado. Mire conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 43.
el Señor quería enseñarle a sus discípulos en el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Entonces, hay una expresión ahí que dice acá el maestro. O sea, él les introdujo esta enseñanza diciendo: de verdad os digo, si ustedes han visto lo que ha sucedido, yo los traje para acá, es para que ustedes aprendan algo. Y él estaba mostrando que lo que está por decir era lo más importante. Ya miraron, pero ellos iban a aprender algo muy importante por lo que él iba a decir. Y debería ser tomado en los corazones por ellos. Y yo creo que en esta mañana deberíamos tomar en nuestros corazones lo que ahora el Señor, como le habló a sus discípulos, Él también nos quiere mostrar a nosotros. Aún se podría decir, ¿no?, como hace rato mencionamos de la parábola de las minas. Si va conmigo a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Esto va relacionado justamente con la parábola de los talentos. Dice en el versículo 20, por favor. La palabra de Dios nos dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Entonces, en vez de 5, ya ahora eran 10. Al principio tenía 5 talentos. Diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste aquí. Tienes, he ganado otros 5. Dice el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces, podríamos decir que el Señor estaba mostrando que estos talentos, después de un tiempo, deberían duplicarse su valor. ¿Y si lo doblaron? Claro que sí, lo redoblaron por su acción. Y vemos que el comentario de Jesús es algo que ha inspirado a millones de personas, y entre eso a vos, hermano, estimado amigo que estás en Cristo. No hay cosa mejor que entregar nuestra vida al Señor. Como decía el hermano Ernesto Trencher, si vos estás tratando de que porque estás trabajando arduamente o por hacer cosas buenas, querés agregar el salario de nuestras obras, aun siendo buenas, dice: la paga del pecado es muerte. Dios te quiere dar el don de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna, la salvación. Y por eso el Señor tiene que recalcar en este versículo 3, dice: ella ha dado más que todos, o sea, en proporción sus medios. Entonces, cuando se trata de nuestra ofrenda, Dios ve más que la porción, también ve la proporción. Los hombres ven lo que es dado, como tal vez hay gente que ve en nuestras congregaciones, cuando damos nuestros talentos, damos las provisiones que Dios nos da, o hay gente que mira lo que hacemos por otros, pero Dios ve lo que queda, y conforme a eso, Él mide la ofrenda y la condición de nuestro corazón. Acuérdate que Dios mira el corazón. ¿Cuál es la intención? Y por eso el Señor dice: ella ha dado más que todos. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, también se menciona acerca de la vida de los hermanos de Macedonia. Mire conmigo al capítulo 8 de 2 Corintios. Y vemos que ellos en tiempos difíciles también, que estaban sumergidos en profunda pobreza. Yo sé que, hermanos, nosotros estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios, hermano, cuida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 12, por favor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Sabemos que Dios obra en nuestra voluntad. Y Dios quiere tocar nuestra voluntad como Dios tocó en la vida de los hermanos de Macedonia, que dice que ellos dieron más allá de la fuerza. Entonces vemos acá que la ofrenda de esta viuda no representa lo menos que podemos dar. Porque si vemos las 2 blancas, ya hemos visto el valor, es insignificante. Pero sí, ¿qué representa? Representa, ¿sabe qué? Lo máximo. Representa nuestro todo. Porque para esa mujer, lo que ella tenía era todo. Aquella humilde mujer, como miramos al principio, era una mujer pobre. Y estamos en el versículo 3, dice: echó más que todos. Porque la perspectiva de la matemática, vos que fuiste a una escuela o estudiaste en algún lugar y se te enseñó
en la matemática de Dios es diferente. Lo que más cuenta es la intención del corazón y el propósito con lo que nosotros lo estamos haciendo. O sea, Dios en este caso se privilegia de tu esfuerzo, de nuestro esfuerzo, sacrificado de los pobres, como de esta mujer que era pobre, pero también viuda sobre todo, ante el cómodo despojo que hacían los ricos. Y ese despojo no era que ellos se sacrificaban, sino que era de la sobra, de la abundancia. Por eso en la economía, en la mayordomía del reino de Dios, aquella mujer, ¿no?, como el publicano que en estos días, ¿te acordás cuando enseñamos acerca de lo que era orar? Ahí escucharon el estudio del jueves, no de este pasado, sino del anterior. El publicano en la oración, en el capítulo 18, del 9 al 14, ofreció la ofrenda correcta, se acercó a Dios con un corazón quebrantado, propicio y abundante, como lo hizo con la actitud y motivación adecuada. Sin embargo, el religioso no salió justificado. Por eso quiero animarte en esta mañana que son muy diferentes a la manera como Dios mira las cosas. En el versículo 4, para ir finalizando, dice, porque todo aquello echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, note la expresión de lo que les sobra. ¿Qué significa eso? De aquella abundancia, de aquella fluidez abundante. O sea, todos ellos tenían para disponer aquella sobra, o más allá de lo que les hacía falta. Y por eso esta mujer dio de su pobreza, o sea, de su penuria, de su deficiencia, lo que era menos de lo que se exigía sus necesidades. O sea, en otras palabras, todo su sustento de lo que tenía. O sea, fue un sacrificio, hermano y hermana. Estimado joven, fue un sacrificio. Bueno, Marcos es más enfático todavía. Si usted compara en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 41 al 44, él dice ahí claramente que ella dio todo lo que tenía de todo su alimento. O sea, significa que ella ya no iba a tener más comida. En primer lugar, podemos nosotros mirar acá cómo todavía hace falta ofrendas por el servicio de Cristo. Acá en nuestro país, en el extranjero, mirando hacia abajo, ahora como aquel que miraba hacia arriba. Él ve quién está echando. Y en segundo lugar, la norma de Cristo en las ofrendas es que también es cómo lo estamos haciendo, si estamos dando de esa abundancia, de esa sobra, sino nuestra deficiencia. No lo que nos echara de menos, sino lo que nos cueste verdadero sacrificio. Y justamente en proporción al monto relacionado al sacrificio. Por eso acá hace rato estuvimos en 2 de Corintios, capítulo 8, pero no leímos los primeros versículos. Versículo 1 dice, así que, mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, note la expresión, ¿qué estaban pasando las iglesias? Gran prueba de tribulación en los tiempos del apóstol Pablo, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y a través de los siglos han pasado este mundo tiempos difíciles, y entre eso la iglesia del Señor. Nosotros estamos pasando tiempos, y dice que esta prueba de tribulación, lo que abundaba en los hermanos en el versículo 2 era gozo. En medio de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de generosidad. Qué maravilloso la generosidad. Pues doy testimonio que han dado con agrado. Y sabemos que cuando uno da, lo da con placer, con gusto, contreñido por el amor. Dice, han dado conforme a su fuerza. Y aún más allá de su fuerza. Entonces, el elogio del Señor Jesucristo a esta viuda, volviendo al versículo 4 de Lucas 21, es que la viuda revela algo bien claro a nuestras vidas, y es que Dios no quiere las obras. En este tiempo Él sabe que vos estás viviendo tiempos difíciles,
Y el Señor, digamos, sabemos que cuando damos a Él, estamos dando de una manera en la cual Él nos ha provisto. Y querido, en otras palabras, Él quiere lo mejor de nosotros, quiere una respuesta total de las personas que se involucre toda su vida. Por eso en el versículo 4, Él muestra que los que daban de la sobra, pero esta mujer dio todo. ¿Le has dado todo al Señor? ¿Le has dado toda tu vida, estimado hermano? ¿Has evaluado lo que has dado al Señor completamente? Amigo que estás sin Cristo. Por eso el reino de Dios a la luz del Nuevo Testamento no es un reino exclusivo del corazón. Una vez más, si Cristo no es Rey y Señor de tu vida o de nuestras vidas, entonces no es nada. Por eso el hermano Carlos Spurgeon decía esto: muchos hombres quedan de manos vacías porque no conocen el arte de repartir. Muchos hombres quedan con las manos vacías porque no conocen el arte de repartir. Somos administradores, hermanos. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 1, yo te dije que iba a finalizar con esto. La fe del judío en aquellos días era ese templo que había sido construido en diferentes momentos. Y en el versículo 1, por favor, el Señor está caminando con sus discípulos. Cuando Jesús salió del templo, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle, que dice, los edificios del templo. O sea, el Señor no se impresiona con eso. En Marcos 13:1 vuelve a decir lo mismo. ¿Y qué señala que Jesús salió del templo? Y que fue mientras el pequeño grupo, ¿no? Fue en ese momento, el Señor estaba con sus 12 y se iba alejando más y más de ese magnificente y gran edificio de edificios que vemos que se hizo las observaciones. Volvamos a Lucas 21, versículo 5. Y uno de los que hablaba en el templo estaba adornado de hermosas piedras. Él estaba diciendo esto y por eso hizo estas observaciones anotadas uno de sus discípulos. Ahí en Marcos 13:1, ahí vuelve a aclarar eso. Uno de sus discípulos de Cristo hizo estas observaciones. Profundamente como impresionado, admirado, sorprendido por el tamaño, por la belleza de ese templo. Si nosotros estuviéramos ahí en esos momentos diríamos, uy, qué impresionante esto. Pero sin embargo, digamos, no pudo reprimir una exclamación. Otros le siguieron, hasta probablemente otros dijeron algo más, de acuerdo a todo. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos, acá? Vemos acá que los comentarios que el Señor tuvo que hacer tenía que ver con sus grandes construcciones y edificios. Y esos edificios, digamos, como el Señor tiene que relatar en Lucas: piedras hermosas y ofrendas votivas. Ahí lo vemos en el versículo 5. Entonces, para entender un poquito más, para aquellos que ustedes tal vez no saben acerca del templo, fue David quien concibió esta idea de edificar el templo para el Señor. Ahí usted puede buscar en Primera de Crónicas 28, versículo 3. Y por esa razón fue establecida de construirlo, pero no fue dado a David. Todo eso tuvo que cambiar y lo hizo Salomón. Y Salomón lo pudo construir su hijo de David y lo terminó 7 años más tarde en Primera de Reyes 6:38. Anote eso, Primera de Reyes 6:38. Este templo sufrió muchas presiones, muchas dificultades, porque a veces los reyes no andaban conforme a la voluntad de Dios, no hacían lo correcto ante los ojos de Dios, y ese templo era muchas veces destruido, saqueado. Entonces, en el curso de los siglos llegó a ser renovado por tantas cosas que había sido profanado y tuvo que ser purificado. Ahí puede ver Primera de Reyes capítulo 14, versículo 26. Puede buscar en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 18. Puede buscar Segunda de Reyes capítulo 14, versículos 14 y 15. ¿Qué había en ese templo? Había grandes tesoros que fueron llevados aún en los exilios que Israel había estado en diferentes oportunidades, como en este caso a Babilonia, ahí en Segunda de Reyes 24:13. Y finalmente,
queridos hermanos, alrededor del año 586 a.C., el ejército de Caldeo destruyó Jerusalén, incluido el hermoso templo edificado por Salomón. Y en el tiempo ya de Esdras, si usted después quiere buscar el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 3, tiempo más tarde se comenzó de vuelta la reedificación de este templo mismo y fue acabado unos 20 años después del regreso. Sin embargo, puesto que es claro que no podrían ser una estructura tan imponente como la construcción que hizo el rey Salomón, sin embargo, aún ellos lloraban, ¿no?, muchas cosas que no se miraba ahí en Esdras 3:12 y cómo había quedado. Herodes el Grande, que fue uno de esos reyes del Imperio Romano, dice que él modificó y hizo otra vez la reconstrucción del templo y lo modificó y lo extendió. Y en ese templo es donde el Señor está. Y ahora estos devotos judíos negaban reconocer tal cosa. Entonces, en el año 19 o 20 antes de Cristo, este templo fue construido y había sido completamente terminado. Ahí en San Juan, capítulo 2, versículo 20, vemos el Señor visitando el templo, cómo la gente estaba vendiendo y haciendo tantas cosas. Y esto nos hace ver, y evidentemente, ahí en Lucas 21:5, es interesante, la estructura no fue terminada, sino hasta unos pocos años antes, porque el Señor había dicho, acá vemos en el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea que en el año 70 después de Cristo fue destruido por el Imperio Romano. El edificio en cuestión era el tercer templo judío y el último. Y se cree que según es posible que ni estuviera terminado, como dijimos, en el año que se estaba ya destruyendo nuevamente. Y Jesús advertía que vendría esos días. Por eso en el versículo 32, si va en el capítulo 21, versículo 32, por favor, dice acá, de cierto os digo que no pasará esta generación, y una generación son 40 años, hasta que todo esto que dice acontezca. Y queridos hermanos, el Señor lo que Él advirtió y lo que le dijo a sus discípulos era en base a que toda esa opulencia y la gente que daba de la sobra, ¿en dónde quedó? En la nada. Pero esa viuda dice que dio más que todo. En esta mañana, para finalizar, esta viuda encarnó la perfección de las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo respecto a la mayordomía del reino de Dios. Vos perteneces al reino de Dios, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Además, esta mujer marca otro también contraste en la actitud mezquina del hombre rico. Si usted va a Lucas 12:20, dice la palabra del Señor así en Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre estaba a punto de enfrentar la eternidad y no estaba preparado. Y sabemos que en otros pasajes se menciona de personas ricas como Lucas 16:10 también. Dice la palabra ahí en el versículo 10 de Lucas. Dice las Escrituras, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que más es injusto. Entonces, Lucas aquí está mostrando y está viendo que esta viuda, ella fue exaltada por el Señor Jesucristo. Y este hecho también es un eco que está tocando nuestro corazón en esta mañana. Y este relato podemos verlo también en el rico y Lázaro. Aún en las parábolas de la viuda y del juez que le estudiamos el jueves pasado. Y vemos que a través de esta pobreza contra la riqueza, la miseria, contra esa opulencia que había, Él valora la perspectiva de la mayordomía del reino. Querido, el Señor está como Rey de nuestras vidas. Aquella viuda anónima que no muestra el nombre, marginada, se ha convertido en un verdadero testimonio en la mayordomía y la generosidad del Nuevo Testamento. Incluso ha sido el referente hoy para nuestra iglesia en esta mañana, en este peregrinaje que nosotros estamos viviendo, hermanos, de ser aquellos que seamos fieles
en seguir dando. Y no solamente algo financiero, sino toda nuestra vida al Señor, porque nosotros le pertenecemos a Él. Que en esta mañana podamos hacer paso de fe, si hemos descuidado el darnos al Señor, el darnos a Él. Vamos a orar. Padre amado, en estos momentos bendice este final de la escuela bíblica. Ayuda a cada uno de los hermanos que han aprendido, que salgamos regocijados de su presencia. Que este testimonio de esta mujer, y como los hermanos de Macedonia, y como a través de aquellos que dieron sacrificadamente, realmente comprendamos lo que es la generosidad, lo que es dar con agrado, Señor, lo que es rendir esos talentos y serte fiel, Señor, y saber que tú no nos vas a pedir algo que no nos hayas provisto, pero sí es un sacrificio, pero con gozo, contrañido por su amor, porque tú eres dueño de todas las cosas, tú toca nuestra voluntad. Si en esta mañana hay alguien que no te conoce y que no ha comprendido que el hecho de seguir dando y no recibirte como Salvador y Señor y rechazarte, un día va a tener que enfrentar el juicio eterno como ese rico que esta noche viene a pedir su alma y lo que has provisto de quién será. Mientras estamos orando, tal vez alguien quiera abrir su corazón y recibirte, que pueda pedir a través de esta oración que venga a su vida. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te necesito, sé que he pecado contra ti y sé que mi pecado me separa y merezco la condenación por mi pecado. En estos momentos abro mi corazón, reconozco a través de tu palabra que tú has muerto en la cruz del Calvario y has derramado sangre y que has resucitado al tercer día y que hoy a través de tu palabra has tocado mi corazón y te pido que entres a mi vida y tomes control de mi ser. Y sé que un día partiré a la eternidad. Y gracias Jesús por salvarme. Y mientras estamos orando ahí, también te pido por mis amados hermanos que puedan ser fieles en cualquier circunstancia. Porque así como los macedonios, como la viuda y como muchas personas han pasado, no hay cosa más maravillosa que ser generosos. Que lo hagamos de corazón, de buena voluntad, para la gloria y honra de su nombre. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hermanos, te anuncio hoy a la tarde, nos reunimos a las 6 en línea. Dios te bendiga.